hecho a lo largo de ya poco más de un año, es de donde surgen pues justamente este taller y en mi caso el módulo 2. Este módulo voy a tratar de ser muy breve en los conceptos técnicos. En realidad me interesa mucho más por parte de los participantes el hecho de que vean cómo se desarrolla un poema, el cómo en algún momento se puede llegar a hacer una buena edición. Y continuando un poco con la temática y con los comentarios del taller pasado, con respecto tanto al lenguaje poético como a la poesía en sí. Este, y de hecho, de los pocos que vamos a tener, eh, Octavio Paz en El Arco y la Lira nos hace una muy puntual diferencia entre la diferencia del Maestro, poema ¿puede presentar su y de pantalla? la poesía. Se encuentra listo el dispositivo y puede hacer presentación de diapositivas si así lo requiere. Ah, perfecto. Entonces, a ver, ¿se ve mi pantalla en este momento? Tiene que dar a la configuración de opción de compartir pantalla. Eh, Todos pueden compartir la pantalla. Ok, ok, entonces, un segundito, reacciones más. Un segundo. Opciones, configuración. Un segundo. Ok, eh, les, correcto. Les decía, Octavio Paz en El Arco y la Lira, a grandes rasgos, nos dice que la diferencia entre poesía y poema es que la poesía es el todo. Es decir, poesía puede ser desde la hoja que cae, poesía puede ser desde el libro en la pared, poesía es el mundo como tal, en tanto que el poema es la forma en que traducimos la poesía al medio escrito. En otro ejemplo, para Octavio Paz, la poesía podría transmitirse o hacerse presente en otro tipo de medios, como son la pintura, como son la escultura, como son las demás artes. Pero para el tema en concreto, tomemos que poesía es el todo, es el mundo, es cualquier forma en la que vamos a inspirar. Y poema es justamente la parte en la que es la forma en la que transformamos el todo a palabras. Eh, Otro concepto que me pareció interesante compartir es el que nos hace Jorge Luis Borges, el cual nos dice, yo creo que la poesía no es un poema, porque ¿qué es un poema?
es tal vez solo una serie de símbolos. Justamente lo que nos dice Octavio Paz en un principio. Es la forma en la que traducimos el todo a palabras. Terminando, pasando a otro punto para no abrumarlos tanto con conceptos, realmente lo que me interesa de este segundo módulo es introducirnos propiamente ya el poema y no tanto a la averiguación o al desarrollo de conceptos. Por otro lado, nos surgió la duda en el módulo basado acerca del lenguaje literario, es decir, ¿qué hacía de un poema, qué hacía de un cuento que hacía de un relato, qué hacía de algún texto, un texto literario como tal? En muy resumidas cuentas, el lenguaje literario tiene la virtud de buscar la belleza a través de la construcción de la palabra. Sí, es sencillo, no hay que, no tenemos por qué complicarnos. Ya ahora sí propiamente el tema, ¿cuáles son las partes que integran al poema? Y eso es a lo que quería llegar desde un principio. El poema está integrado esencialmente de tres partes, que es la melopea, la logopea y la fanopea. La melopea es el sonido, el cómo suena, el ritmo que llevan las palabras. Así, por ejemplo, encontraremos que el ritmo que tiene un soneto del siglo XIX es completamente diferente al ritmo que lleva un poema de este siglo, por ejemplo. Dentro de la propia elopea, cabe destacar que hay una parte que es a la que yo llamo de la forma, es decir, el cómo está estructurado el poema, la división de versos, la división de estrofas. Estrictamente es cuando se puede usar herramientas como como prescindir completamente de signos de puntuación, como son comas, como son puntos, como son signos de admiración sobre todo, cuando podemos usar otros elementos como poner alguna parte en cursivas porque así lo requiere, o cuando podemos inclusive el uso de diagonales para con una sola palabra transmitir dos imágenes diferentes. Más adelante pondré un ejemplo de eso. La logopea es el qué se dice. O sea, sí, la melopea habla del ritmo, de la cadencia. Recordemos que la poesía realmente nace como tal, como cánticos en su momento. Ahora, la logopea habla del qué se dice, el discurso del poema, qué quisiste decir. Y justamente la fanopea habla de las imágenes que utilizamos para llegar a qué quisimos decir. Pareciera complicado en su momento, la verdad es mucho más sencillo cuando se lleva a la práctica. Digamos que yo quiero decir, la tarde está lluviosa. A eso me referiría en su momento con la logopea. Quiero decir que la tarde está lluviosa. ¿Cómo lo voy a decir? De eso se trata también la fanopea. Voy a recurrir a imágenes como cristales cayendo del cielo, como la venganza del dios Tlaloc. A eso me refiero sobre todo con la fanopea. Y entrando propiamente a los ejemplos del poema, se comentaba la vez pasada
que un poema puede abarcar cualquier tema, puede abarcar cualquier lenguaje. Es válido hacer uso de un lenguaje un tanto más o es más, más común, digámoslo así. Dentro del poema sí es válido y el hecho de que palabras antisonantes puedan estar dentro de un poema es mucho más común de lo que puede ser, parecer en algún momento. Un ejemplo de eso es justamente Salvador Novo dentro del libro de sátira. A mí me encanta muchísimo este libro porque es justamente juega con la diversión, juega con el lenguaje un tanto suave. Les leo un poquito. Dice, escribir porque sí, por si acaso. Se hace un soneto, más que nada valga, para matar el tiempo y porque salga una obligada consonante para el paso. Porque yo fui escritor, y este es el caso, que era tan flaco como el perro galgo, creciéndome la papada como nalga, vasto de carne y de talento escaso. Lo que les decía, es válido usar cualquier palabra dentro de un poema. Y retomando lo que acababa de decir, el, eh, la melopea del poema tiene su propio ritmo. Por eso Salvador Novo es muy puntual a la hora de marcar acentos, puntos, comas. Y el qué quiere decir, eh, únicamente Salvador Novo está diciendo hay que escribir, nada más. Sería el qué se está diciendo. El cómo lo está diciendo, que es la parte creo que central del poema, es ocupa imágenes como el estar sentado hasta que te crezca la papada. Otro ejemplo. Mm, Un ejemplo de Mariana Bernardes, que es una poeta viva todavía, con Más allá de la neblina. Más allá de la neblina, donde se deslinea lo vivido, el cuerpo en ventisca sueña su memoria de arrecife. Me gusta ese poema justamente porque implica varias herramientas del poema. La primera, lo notan, prescinde prácticamente la gran mayoría de signos de puntuación. No ocupas puntos, no ocupa comas, y sin embargo, con esta pequeña diagonal en el segundo verso, hace una genialidad para evitar el hecho de escribir dos veces una palabra, para evitar el hecho de escribir donde se delinea y donde se deslinea, ocupa la palabra y se entiende, se sobreentiende la doble intencionalidad de la palabra. Otro ejemplo. Bueno, Rosario Castellanos, que es justamente que le tendría que traer sí o sí a juicio a, a este segundo taller de literario, nos habla de ajedrez, porque éramos amigos y a ratos nos amábamos, quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban. Decidimos jugar juegos de inteligencia. De nuevo, el ritmo que ocupa Rosario Castellanos tiene un ritmo, por eso las comas, por eso los acentos, por eso inclusive su división de versas. Eh, eh, el qué quiere decir del poema, habla de Le perdimos, la conexión está un poco lenta. ok.
Con el siguiente poema, sí me encantaría invitar a los participantes de este taller a hacer un análisis de todo. Justamente lo comentaba Clarisa la maestra Clarisa en el taller pasado, somos parte o fuimos parte en su momento del taller Cantera Verde, en donde propiamente el ejercicio de corrección, de escritura de los poemas, era la participación de todos los integrantes, es decir, llegábamos, teníamos nuestro texto y lo compartíamos. Entonces, había una retroalimentación por parte de todos los asistentes, que también es parte de lo que quiero hacer en este taller. Entonces, me gustaría que alguno de los participantes me comentara qué ve en el poema, qué quiere decir y cómo lo está diciendo. Me parece que el caso de Bukowski es un poco diferente. Quiero decir porque em, no lo estamos leyendo en su idioma original. Claro, Entonces, sí, hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero escribir como Bukowski, quizás como por el contenido, y justamente si estamos hablando de la forma de un poema, en el caso de los poemas que son en inglés, pues perdemos mucho de la sonoridad, ¿no? De la entonación, de los juegos de lenguaje, ¿no? Y hay cosas que son muy, muy difíciles de traducir. Aquí, por ejemplo, en este fragmento, pues valdría la pena poner de quién es esta traducción, ¿no? Porque hay mucha persona que dice, me claro. encanta Bukowski, pero por el contenido, ¿no? No tanto por la forma. Sí, sí, justamente, la importancia de los traductores en la literatura, sobre todo en textos como lo son de Bukowski y sobre todo los textos que tienen una propia sonoridad muy marcada. Ejemplo claro, los sonetos de Shakespeare, ejemplo claro, el poema del Cuervo de Edgar Allan Poe, que si bien es cierto hay traducciones muy buenas, a la hora de hacer una traducción literal, pierde completamente el ritmo. Y la otra, eh, muchas veces, o en la gran mayoría de veces, el traductor termina siendo un versionador. Se termina este, dándonos la versión de lo que él creyó mejor a la hora de hacer una traducción. Algunas más acertadas que otras, y también es importante, pues justamente qué tan versado esté el traductor en materia del autor en concreto. Mm, pero, ¿alguien más? Perla, ¿por ahí algo que nos quieras comentar? Hola, buenas tardes. Bueno, sería buenas noches en donde estoy. En cuestión de literario, no sé si me escuchan. Sí, 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 te escuchamos. Ok, en cuestión literario, yo veo que haciendo un énfasis de mi compañera que iba anteriormente, es cuestión de la traducción, porque hay, por ejemplo, de inglés a español, que podemos dar sinónimos, pero de un mismo significado. Pero en cuestión del poema, que es Bukowski, en sí la reflexión primero trata que en sí la muerte no es una cosa mala, sino previamente debemos lidiarlo y aceptarlo y enfrentarlo, porque no es ¿qué cosa se llama? Estar frecuentemente, este, ¿cómo decirlo?
sanando o culpándonos de una muerte que ha sido de una muerte. Bueno, así interpreto bien el poema que acabamos de leer. Hincapié que la muerte no es una cosa mala, ni tampoco una cosa buena, sino debemos lidiarlo y aceptarlo que pasó en nuestras vidas ante todo. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? No, bueno, este, retomo, justamente la intencionalidad, sobre todo en las traducciones como lo son de textos de Bukowski, que a la hora de la versión del traductor nos termina por llegar, muchos pretenden realmente irse por la intención más allá del sonido. Y sí, Bukowski tiene su estilo propio, tiene su ritmo propio, y y de alguna forma también pues, rompe en su momento con los cánones que planteaba su época. Ahora, para este taller, eh, ¿alguien trajo algún texto? Porque justamente es lo que la pretensión, es hacer taller propiamente. ¿Verdad? De nuevo, mi función dentro de Rosario Castellanos es ser el editor, es revisar los textos. Entonces, con uno que tengamos, les puedo ir mostrando ya en la práctica más o menos cómo se puede revisar un poema, sobre todo en materia tanto de autocrítica como a la hora de presentarlo. ¿Alguien que tenga un texto, algún poema que nos quiera compartir de su autoría? No. Bueno. Entonces, un ejercicio de uno de mis poemas. Un segundo. ¿Me gustaría compartir alguna creación propia para que se vayan animando?
justo este poema tiene un montón de errores, que es lo que me gustaría este, que notaran los participantes del taller. Este poema en concreto no está con el tiempo, no se corrigió, pero justo por eso es que nos es tan útil en ese momento. Eh, Normalmente los títulos de los poemas se escriben con letra negrita. Normalmente hay otras herramientas, que las hay, pero en este caso en concreto, ejemplo, eh, hago una lectura rápida de la primera estrofa. Dice, y sí, a veces te quiero a renglón seguido odiando el destino, obviando la innecesaria palabrería en la que redunda nuestro mundo, cantándole a la necesidad bélica de volver a tu lado, a tu incipiente lado, a esa nostalgia crónica de quien solo pide pasado. Como solíamos aprender a tomarnos de las manos, como cuando solíamos entenderlo todo en un abrazo. Este, Después, ¿qué errores creen que tiene el poema? Primero, ¿qué imágenes tiene el poema y qué quiso decir el poema? Artemio, ¿algún comentario? Hola, hola, lo sigo revisando. Sucede que como que de repente se corta el audio, entonces tengo que como que escuchar un poco mejor. Ya. Una pregunta, ¿este texto es uno de los compañeros o seguimos como que me acabo de perder? Ejemplo, para hacer el taller práctico. Les estoy preguntando qué errores creen que tiene el poema, partiendo por principio, qué quiso decir el poema y qué imágenes tiene el poema. ¿O Perla, algún comentario? Ahorita al momento estoy leyendo y ahorita les avisaría. Ando revisando cada reglón, Ok. cuidadosamente cada palabra y ahorita les diría. Bueno.
¿Puedo hacer un comentario breve? Claro, adelante. Ok. Tengo un poco de ruido por acá donde estoy, pero bueno, espero que no haya tanta interferencia. Me llama la atención que es como el tercer verso, ¿no? Cuando dice la innecesaria palabrería en relación con como lo cacafónico que llega a ser la rima, cuando dice odiando y obviando. Creo que en cada verso hay o por ejemplo, ajá, como lado, y ajá, como que hay muchas palabras similares. Entonces creo que lo relaciono como cuando dice al final, como que todo lo podríamos entender en un abrazo, ¿no? Parafraseándolo. En ese sentido, presiento que el texto también hace alusión a formas innecesarias de expresión en el sentido de que se puede todo reducir a una especie de lenguaje corporal. Mm, como el ejercicio tiene una especie de coherencia por el hecho de que hay mucha palabrería, pues, cuando podría reducirse todo a una especie de abrazo. Y bueno, yo encuentro. Sí, justamente es uno de los errores que tiene el poema. Hay algo que se llama economía dentro del poema. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Dentro de un poema, muchas veces menos es más. Efectivamente, el poema tiene este, muchos versos que bien se podrían eliminar y se entendería de la misma forma, quizá un poco mejor. Es otro de lo que también es parte de los elementos de poco a poco sobre la práctica uno se va dando cuenta que, redundando en lo que ya decía, menos es más dentro de un poema. Lo pongo como un ejemplo muy sencillo, que lo solía decir en paz descanse el maestro Gerardo de la Torre. Dentro de la literatura, si un cuento o una novela son una batalla de 12 rounds dentro del box, el poema es es una victoria por knockout. Es decir, el poema debe ser muy conciso en cuanto a cómo y en cuanto a qué lo dice. Por eso la gran mayoría, salvo las excepciones de poemas de largo aliento, como son Piedra de Sol de Octavio Paz, la gran mayoría de los poemas tienden a ser breves porque justamente es parte de la intencionalidad del poema, ser breve, ser conciso, transmitir la mayor cantidad de emociones, de sensaciones, de imágenes en, en un espacio, pues valga la redundancia, breve. ¿Algún otro comentario? Les quiero mencionar algo. Dentro del poema y en general dentro de la escritura, si bien es cierto, la primera letra de cada línea es mayúscula, normalmente un poema no respeta eso. Normalmente un poema, en tanto no exista un punto y aparte, los versos respetan la línea de que el primer verso sí justamente inicia con mayúscula y los demás hacia abajo con minúscula, en tanto no exista un punto y aparte, como comentario. Les puede servir más adelante. ¿Algún otro comentario por ahí?
Bueno, dentro de la normalmente o dentro del, digamos que de la escuela pues, que traigo, los puntos suspensivos sugieren más que la intencionalidad de algo más, tienden a sugerir una falta de idea o de forma congruente en la que el poema se sigue desarrollando. Por eso que los puntos suspensivos ya son muy raros de encontrar dentro de los poemas actualmente. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que haya traído algún texto, algún poema que quiera compartir para este taller? ¿Lo, lo, lo, lo leo o mm, perdón, lo leo o me espero un poco? Léelo, por favor. Va. Sucede que como que se corta un poco el audio. Bueno, es, todo es una repetición. El abrir del capullo como una mano que otorga, tu gesto ante el desplome del sol. Cada instante revela la escritura del Dios no conocido, en cuyo lenguaje flotan los verbos y el orden de la espiral. Tu herencia es este idioma errátil que ambula en las bocas, soledad, júbilo. Eres la repetición de un encuentro ocurrido en la niebla, espacio donde el primer suceso cobró vigencia, donde se materializaba el sueño y el agua acarició de nombre y color. Eres muchedumbre, el ser que el espejo multiplica. Correcto. Antes de que me dio la palabra, ¿un comentario tengas? ¿Perdón? ¿Sobre el texto o en la luz? No, le comentaba a nuestra compañera si tenía comentarios intervenir. Ok, no está. Eh, de primera impresión, lo que te puedo comentar acerca del tema que es justamente el hacer ayer, es lo que les decía hace poquito. Si bien es cierto el uso de la mayúscula es una norma general dentro de la lectura, el poema por norma general, por rompe con este precepto y solamente la primera letra del primer verso es con mayúscula, de nuevo, en tanto en tu texto, que tómamelo como sugerencia, eh, todas tus mayúsculas debajo de tu primera sola, porque asumo que todo es una petición. Corrígeme si me equivoco, por favor. Todas las mayúsculas debajo del verso serían minúsculas.
Sí, en este caso fue por el Word, de hecho. De ahí me causa mucha curiosidad preguntarte por qué me da mucha curiosidad preguntarte por qué el título tiene los dos puntos. Es un listado. Sí, pero no, como funciona. Perfecto. Pero el tiro, en este caso concreto, la intencionalidad no se muestra que forme parte del propio poema. No sé si me explico. A ver, no es por ser grosero, pero la verdad es que en su audio se me escucha muy entrecortado, entonces casi que no entiendo. No sé si le pasa a los demás Un compañeros. segundo, intento desde atrás. ¿Ahí se me escucha? ¿Ahí se me escucha? Eh, Creo que sobre la marcha, ¿no? A ver, ahorita le comento. Yo creo que sí. De repente escuché una interferencia, pero no estoy seguro. Mi pregunta contigo era, ok, me estás diciendo que es un listado. Mi pregunta era, que es un listado, pero, pero la intencionalidad de tu poema es que tu título funcione como parte del poema o solo como título. Es que funcione como parte del poema o solo como del poema. A ver si entendí. Sí, el primer verso es el título. Correcto. Ya te entendí. Entonces sí, correcto. Ya te entendí. Entonces sí, este, todo debajo del título como comentario, todo debajo del título en minúsculas, como comentario ya en minúsculas. Bueno, pues si ya no se tiene mucho más que añadir, pues agradecemos su presencia. No sé, quisiera comentar algunas conclusiones finales. No sé, quisiera comentar.